Hola y bienvenidos a el tema de lípidos en lo esencial de medicina. Entonces, vamos a definir los lípidos como aquellas sustancias de los seres vivos que se disuelven en solventes apolares, como el éter, el cloroformo y la acetona, y que no lo hacen de manera perceptible en el agua. ¿Qué quiere decir? Que casi no se disuelven en agua o cuando están en una disolución acuosa. Vamos a empezar con los ácidos grasos. Durante el trayecto de las diapositivas veremos primero algunos grupos lipídicos importantes y después los principios de su metabolismo. Entonces, los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos, o sea que tienen solo un grupo carboxilo, que contienen en general cadenas hidrocarbonadas de longitudes variables. Esta que está representada con esta línea es la cadena hidrocarbonada, que puede tener una longitud de 6, de 10, de 12 carbonos o de más. ¿Sí? Los ácidos grasos se van a numerar a partir del carbono carboxílico, que va a ser el 1. A partir de ahí comienza la cuenta hasta terminar la cadena. Sin embargo, el segundo carbono después del carbono carboxílico va a ser el carbono alfa y el que sigue el carbono beta. Al final de estos, si no tienen dobles enlaces, el último carbono será el carbono omega. Pero cuando veamos que hay algunos que tienen dobles enlaces, veremos que el omega se utiliza de forma diferente. Ahora vamos a ver lo que va a ser la saturación. ¿Y a qué se refiere la saturación en términos de ácidos grasos? Pues se refiere a la presencia de dobles enlaces. Si un ácido graso tiene un doble enlace o más, va a ser un ácido graso insaturado. Si no tiene dobles enlaces, va a ser un ácido graso saturado. Los ácidos grasos que tienen un doble enlace van a ser monoinsaturados, mientras que los que tengan dos o más van a ser poliinsaturados. Ahora, ya que vimos esto, pasaremos a ver lo que va a ser la configuración cis y lo que va a ser la configuración trans. En la configuración cis, los grupos semejantes o idénticos se encuentran en el mismo lado de un doble enlace. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un doble enlace que va a actuar como nuestro eje y si los dos radicales están del mismo lado, el radical puede ser cualquier cosa, significa que es una configuración cis del ácido graso, mientras que si un radical está de un lado y y el otro radical está del otro, esto va a ser una configuración trans. Los ácidos grasos se van a nombrar según el número de carbonos que tiene su cadena. Por ejemplo, el ácido graso con un carbono va a ser el ácido fórmico, el que tenga 2, ácido acético, el que tenga 3, propanoico, el que tenga 4, butírico, y así continuamos con esta lista. Sin embargo, si nos fijamos, por ejemplo, en el oleico tiene un doble enlace en su carbono 9 y a partir de ahí se van a derivar otros con más dobles enlaces, como el linoleico que va a tener dos, uno en el 9 y uno en el 12, y el linolénico que va a tener tres, uno en el 9, uno en el 12 y uno en el 15. ¿Cómo se interpretan estos números? Pues así, con la abreviatura, en este caso del ácido palmitoleico, que va a ser un derivado del ácido palmítico, o sea, va a tener 16 carbonos. Sin embargo, va a tener un doble enlace y por eso se transforma en palmito leico. Este doble enlace va a estar representado con un superíndice delta y un 9 que indica que a partir del carbono 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va a haber un doble enlace. Ahora, como habíamos visto, la omega se va a utilizar diferente en los ácidos grasos insaturados. A partir del último carbono vamos a contar hasta qué carbono está el último doble enlace, el primero del final hacia el principio. Entonces, este va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un omega 7. Los ácidos grasos esenciales van a corresponder al ácido linoleico y al ácido linolénico. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos no pueden ser sintetizados por los mamíferos, por lo que se tienen que consumir en la dieta. Y si aplicamos la nomenclatura omega o la abreviatura omega, vamos a ver
que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, omega 6 y 1, 2, 3, omega 3. Por eso, los ácidos grasos omega 3 y omega 6 se consideran esenciales en la dieta. ¿Qué reacciones vamos a tener importantes con los ácidos grasos? Pues la más importante va a ser la esterificación, en la que se va a formar un enlace entre dos moléculas, entre un ácido graso en su extremo carboxilo y el grupo hidroxilo de otro compuesto. Estos dos grupos hidroxilos van a interactuar sacando agua H2O y van a formar un enlace que nos daría un enlace de tipo éster, por eso se llama esterificación. Esta reacción va a ser reversible. ¿Qué nos quiere decir? Que en condiciones adecuadas un éster de ácido graso puede reaccionar con el agua para originar un ácido graso y un alcohol. Por eso está la flecha en ambos sentidos. Luego vamos a tener el grupo de los eicosanoides. Ya terminamos con el de los ácidos grasos. El grupo de los eicosanoides va a ser un grupo diverso de moléculas similares a las hormonas. ¿Por qué? Porque también producen señales. Sin embargo, usualmente estas señales son parácrinas, o sea, de una célula hacia su célula vecina, o autócrinas, de una célula a esa misma célula. Y entre ellas vamos a encontrar lo que van a ser las prostaglandinas, como esta que está acá, los tromboxanos, como este que está aquí, y los leucotrienos, como este que está acá. Las prostaglandinas van a contener un anillo ciclopentano y grupos hidroxilo en el carbono 11 y en el carbono 15. Estas moléculas, sobre todo las que pertenecen a la serie E, van a tener un grupo carbonilo en el carbono 9. ¿Y para qué se utilizan? Pues las prostaglandinas participan en la inflamación, por ejemplo esta, en la reproducción, ya que ayudan a la ovulación y a las contracciones uterinas en el momento del parto, y a la digestión, porque ayudan a secretar la mucosa gástrica, un protector de barrera. Después vamos a tener a los tromboxanos, que difieren de los demás eicosanoides porque su estructura incluye un éter cíclico o epóxido. Es esta parte cíclica que vemos aquí, aparte de este ciclo más grande. Una vez que las plaquetas se activan, estos pequeños pedazos celulares van a liberar tromboxano A2, que va a inducir la agregación plaquetaria, por ejemplo en una cortada, y la vasoconstricción para que disminuya la fuga de sangre después de que se produzca una lesión ística, con histos desde el tejido, entonces una lesión al tejido, como por ejemplo una cortada. Los leucotrienos, que va a ser el otro grupo, van a ser moléculas lineales, si se fijan no tienen ciclos, cuya síntesis inicia por una peroxidación catalizada por la lipoxigenasa. Estas moléculas son quimiotáxicos potentes. ¿Qué quiere decir? Que atraen a las células blancas de la sangre y producen vasoconstricción y broncoconstricción. Los leucotrienos participan mucho en las reacciones de anafilaxia, por eso usualmente en esos casos se utilizan antileucotrienos. Después vamos a tener los triacilgliceroles, otro grupo diferente. Estos van a ser ésteres de glicerol con tres moléculas de ácidos grasos. Esta molécula se llama glicerol, es un alcohol y tiene tres grupos hidroxilo. Son ésteres de glicerol, lo que quiere decir que vamos a formar un enlace éster entre un grupo hidroxilo y otro grupo hidroxilo. Y con tres moléculas de ácidos grasos. Ya habíamos visto que los ácidos grasos son hidrocarburos monocarboxilados de cadenas variables. Estas son las cadenas y este es el grupo carboxilo. Entonces, una vez que se hace el enlace éster, o sea que reaccionan este hidroxilo y este hidroxilo, se va a formar el enlace éster, que es este que tenemos aquí, y entonces van a formar el triglicérido. Tri, 1, 2, 3, acil, que se refiere a las cadenas de ácidos grasos, y glicerol, debido a que tiene el grupo glicerol. Acil también se le llama, por ejemplo, a cuando a las proteínas se les une un lípido. Son acilproteínas o proteínas aciladas. Dependiendo de la composición de los ácidos grasos, las mezclas de triacilgliceroles se van a denominar grasas o aceites.
Las grasas son sólidas a temperatura ambiente y contienen una gran proporción de ácidos grasos saturados, mientras que los aceites son líquidos a temperatura ambiente, debido a su contenido relativamente elevado de ácidos grasos insaturados. ¿Por qué sucede esto? Porque los ácidos grasos tienden a formar más puentes de hidrógeno entre sí mismos y entre el agua, lo que hace muy compactos sus estructuras, mientras que los dobleces que provoca un doble enlace no permiten que haya tal compactación. Además, los triacilgliceroles van a tener otras funciones, sobre todo en los animales. La primera es que son la principal forma de almacenamiento y transporte de los ácidos grasos, porque si lo recordamos, los ácidos grasos es una molécula hidrófoba, no puede estar en presencia de agua. Entonces ayudan a transportar a los ácidos grasos. Y una segunda función importante es que proporciona aislamiento en bajas temperaturas al animal, ya que estas moléculas son malos conductores de calor y por lo tanto impiden que el calor se pierda del cuerpo. La saponificación va a ser la reacción inversa a la esterificación. Durante esta reacción, las moléculas de triacilglicerol se van a hidrolizar, vamos a meter agua, para dar un glicerol y una sal. Esta sal va a estar unida a otro elemento como por ejemplo el sodio o el potasio. Después vamos a tener los fosfolípidos. Perdón, la saponificación, o sea, la reacción inversa, se utiliza para formar jabones. Los fosfolípidos van a ser uno de los lípidos más importantes, puesto que estos se encuentran en la membrana de todas las células de nuestro cuerpo. Son los primeros y más importantes componentes de ellas. Uno hidrófobo formado por la cadena hidrocarbonada por los ácidos grasos y otro hidrófilo o polar que contiene un grupo fosfato y otros grupos cargados o polares, además del grupo glicerol. Si se fijan, aquí tiene dos enlaces hacia las patitas y un enlace hacia la cabeza que se va a unir con el grupo fosfato. Cuando se suspenden en agua, estos se van a reagrupar de manera espontánea en estructuras ordenadas que provocan que los grupos hidrófobos, pues esta parte de aquí, queden enterrados para excluir el agua. ¿Por qué? Digamos que tenemos esta sustancia en una disolución acuosa. Esta parte no puede estar en contacto con el agua, pero esta sí. Entonces, si el agua está por aquí, todas las cabezas hidrófilas se van a juntar, dejando al centro sus patitas hidrófobas. Esto va a hacer que formen algunas capas y es el principio de las membranas celulares. Esto en general es una micela, puesto que solo tiene una capa. Pero si aquí tuviéramos, dos capas de fosfolípidos, estos podrían ubicar sus partes hidrófobas hacia adentro y sus partes hidrófilas hacia afuera. Este sería el líquido extracelular y este sería el líquido intracelular. Digamos que este es el interior de la célula. Y así se va a formar una membrana celular. Ahora bien, este radical puede ser cualquiera de estas estructuras. Dependiendo de con quién se junte este radical, el fosfolípido va a cambiar de nombre. Si está con la colina, va a ser una fosfatidilcolina. Si está con la etanolamina, va a ser una fosfatidiletanolamina. Si está con la serina, va a ser una fosfatidilserina. Si está con el glicerol, va a ser un fosfatidilglicerol o fosfatidildiglicerol, porque aquí ya tenemos dos gliceroles. Y si está con el inositol, va a ser un fosfatidilinositol. Estos son los principales fosfolípidos que se van a encontrar en la membrana. Después vamos a tener las lipoproteínas. El término lipoproteína puede describir a cualquier proteína que esté unida de forma covalente a los ácidos lipídicos.
pero se suele utilizar para un grupo de complejos moleculares que se encuentran en el plasma sanguíneo de los mamíferos. Las lipoproteínas plasmáticas van a transportar de un órgano a otro las moléculas lipídicas. Como las cadenas hidrocarbonadas no pueden estar en presencia de agua, estos se van a encargar de transportarlas. Las proteínas se van a clasificar conforme a su densidad. Los kilomicrones, que son las lipoproteínas grandes de densidad extremadamente baja, van a transportar los triglicéridos y los ésteres de colesterol de los alimentos desde el intestino hacia los tejidos, hacia el tejido muscular o adiposo. Y los kilomicrones remanentes van a ser captados por el hígado mediante endocitosis. Las lipoproteínas de muy baja densidad, very low density lipoproteins, se sintetizarán en el hígado y van a transportar los lípidos a los tejidos. Las lipoproteínas de baja densidad van a ser los principales transportadores de colesterol y de ésteres de colesterilo. Y el cometido de las lipoproteínas de alta densidad es mediar la eliminación de colesterol excesivo de las membranas celulares y de los ésteres de colesterilo de las VLDL y de las LDL. Finalmente, vamos a tener los esteroides. Los esteroides van a ser derivados de triterpenos con 4 anillos fusionados, 1, 2, 3, 4. Y el colesterol, que es esta estructura que estamos viendo aquí, va a ser una molécula muy importante de los animales. Este es un ejemplo de esteroide. El colesterol va a ser un componente esencial de las membranas de las células. Además, va a ser el precursor de la biosíntesis de todas las hormonas esteroideas, aldosterona, progesterona, testosterona, de la vitamina D y de las sales biliares. Después vamos a tener el metabolismo de los lípidos. Los ácidos grasos por la vía exógena se van a obtener por la alimentación. Van a pasar por el estómago que está aquí y después por el duodeno, que hice una ampliación acá. Después que la grasa de la dieta se mezcla con las sales biliares procedentes del hígado, que tienen propiedades detergentes, y con la lipasa pancreática, que va a digerir las moléculas de ateracilglicerol, van a formar ácidos grasos y monoacilgliceroles. Esto es un ácido graso común y este es un acilglicerol. Estos van a pasar por el duodeno y van a llegar al intestino delgado, donde se van a transportar a través de la membrana plasmática de los enterocitos o las células del intestino. Una vez que los ácidos grasos llegan hacia el enterocito, las cadenas chicas de 4 a 6 carbonos y medianas de 6 a 12 carbonos se van a difundir y van a llegar a la sangre, donde se van a anclar a la proteína albúmina y de ahí se irán al hígado para que el hígado haga lo que necesite con ellas. Los ácidos grasos de cadena larga, por otra parte, se van a ir al retículo endoplasmático liso del enterocito, donde se van a formar los triacilgliceroles nuevos y se les van a añadir colesterol tomado en la dieta, fosfolípidos recién sintetizados y una apolipoproteína que va a ser la B48, formando un kilomicrón nuevo, que es este que tenemos aquí. Este va a pasar a la circulación linfática y una vez que llega a la circulación linfática va a pasar por el conducto torácico a la circulación general o a la circulación sanguínea. Este kilomicrón va a utilizar los fosfolípidos con sus cabezas hidrófilas que soportan el agua por fuera para proteger los triglicéridos y el colesterol, y además van a tener ancladas la apolipoproteína 48. Después de su secreción a la linfa, los kilomicrones nacientes se convierten en kilomicrones maduros mientras circulan en la sangre, cuando las HDL o las proteínas de alta densidad le transfieren sus dos moléculas de lipoproteínas, en este caso la apolipoproteína C2 y la apolipoproteína E. La apolipoproteína C2 va a servir como señalador de los kilomicrones para que la lipoproteína lipasa haga su trabajo. La lipoproteína lipasa se va a sintetizar en la musculatura cardíaca y esquelética, en glándulas mamarias y en el tejido adiposo, y es transferida a la superficie del endotelio de los capilares, o sea,
al epitelio que se encuentra por dentro de los capilares para convertir los treacilgliceroles que tiene el kilomicrón en ácidos grasos y glicerol. Otra vez, esto es aquí. En este caso, pues es un glicerol. Acá está. Los ácidos grasos se van a captar por las células, mientras que el glicerol va a viajar a la sangre hasta el hígado, donde se va a sintetizar triacilglicerol, fosfolípido o glucosa a partir de este. Cuando las lipoproteinlipasas han removido cerca del 90% de los triacilgliceroles de los kilomicrones, los hepatocitos retiran los kilomicrones remanentes de la sangre mediante la unión de la apolipoproteína E con los receptores para los kilomicrones remanentes. El hígado entonces reconoce la apolipoproteína E y endocita estas estructuras que después se van a utilizar para fabricar más sustancias que el cuerpo requiera. Y hasta ahí con el tema de hoy.